agarra tu cafecito, esto es Surviving Animal. Así es, el mismo cuento de siempre sobre aumentar el techo de la deuda, nada nuevo. Pero en este episodio también hablaremos sobre las tasas de interés y el entorno económico turbulento que rodea la falta de credibilidad en los mercados financieros ante la posibilidad del impago de la deuda estadounidense. Pero también, a vuelo de pájaro, veremos algunos datos un poquito aterradores. ¿Qué pasa con la deuda cuando estamos en guerra? Bueno, no estoy, ¿verdad? Pero todo el mundo está en guerra realmente. Y bueno, comenzamos. La Fed, la Reserva Federal, ha levantado las tasas de interés a niveles suficientemente restrictivos con la intención de combatir la inflación y mantenerlas por encima del 5%. Una tasa bastante alta. No tanto como en otros países, pero sí es bastante alta. Sin embargo, los mercados financieros no parecen estar convencidos y continúan fijando precios que sugieren que van a recortar las tasas en un futuro. ¿Por qué sucede esto? Bueno, los inversores tienen serias dudas sobre la capacidad de la Fed para cumplir con su palabra y resistirse a la tentación de recortar las tasas en respuesta a eventos económicos negativos, como una recesión o una crisis financiera. A pesar de las advertencias de la Fed sobre el dolor que causaría a propósito como daño colateral para controlar la inflación, sus acciones pasadas han dejado en los mercados la impresión de que siempre habrá un rescate y un alivio ante cualquier obstáculo. Pero hay más. La trama se complica aún más con las tasas de interés por encima del 5% porque los bancos regionales que están por tronar, los más débiles podrían enfrentar dificultades financieras, lo que aumenta las posibilidades de inestabilidad en el sistema bancario. Quiere decir, más dinero. Imprime más dinero, maquinita, vamos. Veremos si la Fed puede mantenerse firme en esta postura o si se verá arrastrada por estas fuerzas del mercado. Ahora vayamos al tema de la deuda, que es un tema pues que va junto con pegado. Cuando el gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos, tiene un presupuesto deficitario. Obvio, ¿no? Que se financia pidiendo prestado al sector privado o de gobiernos extranjeros. La acumulación de los préstamos pasados se le llama deuda gubernamental. Y Estados Unidos, pues, es de los países más endeudados de todo el mundo. Las negociaciones sobre el techo de la deuda se han reanudado después de una breve pausa, pero persisten diferencias significativas entre la Casa Blanca y el Partido Republicano. Pero primero, ¿cuál es el techo de la deuda, no? ¿Un techo dónde? El techo de la deuda también se llama límite de la deuda. Es un tope sobre la cantidad total de dinero que el gobierno federal está autorizado a pedir prestado a través de valores del Tesoro de los Estados Unidos, como letras y bonos de capitalización, para cumplir con las obligaciones financieras. Este lunes, Yellen reiteró las advertencias que el Departamento del Tesoro podría agotar sus reservas de efectivo para el 1 de junio. Aún así, es casi imposible determinar el día exacto en que Estados Unidos alcanzará la llamada fecha X. Sin un acuerdo antes de esta fecha inexacta, afectaría los pagos de seguros sociales y salarios del gobierno. La falta de acuerdo también tendría repercusiones en la economía mundial y los mercados financieros, como mencioné, ya han reaccionado negativamente. Estados Unidos alcanzó su límite de deuda legal de 31.4 billones de dólares, o sea, millones, el 19 de enero, lo que obligó al Departamento del Tesoro a comenzar a utilizar maniobras contables conocidas como medidas extraordinarias, que nunca harían si no fuera de otra forma, para conservar efectivo y evitar sobrepasar el límite. Los Estados Unidos debe 31 billones y cada año gasta 1 billón más de lo que recolecta en dinero en impuestos, con el famoso IRS. Y esto fuerza a que el Departamento del Tesoro cada año pida prestado más dinero para contrarrestar la diferencia, por lo que la deuda se encuentra en incremento constante. ¿Y qué puede pasar? Pues sin un acuerdo, Estados Unidos podría entrar en un default de pagos de deuda de 31 billones. Y si persisten diferencias significativas entre la Casa Blanca y los republicanos, lo más seguro es que los republicanos logren cortar el presupuesto en diversos sectores para reducir el gasto. Los republicanos exigen recortes presupuestales por 4.5 billones de dólares por parte del acuerdo para aumentar el techo de deuda. Mientras tanto, la falta de acuerdo amenaza con afectar los pagos de seguros sociales y salarios del gobierno. Definitivamente todo el mundo se voltearía de cabeza si esto llegara a pasar. El Departamento del Tesoro ha advertido que un incumplimiento podría comenzar el 1 y se agotan todas las reservas de efectivo, el 1 de junio.
Quiero tomar como ejemplo los déficits presupuestarios en las guerras. Vean la siguiente gráfica con calma, mientras les platico un poquito algunos antecesores. ¿Qué es lo que han hecho? Cuando el presidente George W. Bush asumió el cargo en 2001, el auge de la alta tecnología en el mercado de valores estaba revirtiendo su curso, tal como parece ahora, ¿no? Y la economía se dirigía hacia una recesión. Los recortes de impuestos se dieron para combatir la recesión y el aumento del gasto en seguridad nacional y las guerras en Afganistán e Irak aumentaron aún más el déficit presupuestario, que promedió alrededor del 2% del PIB durante su mandato. Del 2001 al 2008, la deuda aumentó casi del 31 al 39% respecto al PIB. Para el 2009, cuando llegó el presidente Barack Obama, lo primero que hizo fue firmar un gran estímulo fiscal para aumentar la demanda agregada de bienes y servicios. Estas tendencias de imprimir tanto dinero, por llamarle más fácil, no de estimular tanto la economía, llevaron a un evento significativo en agosto del 2011, donde Standard & Poor's, una importante agencia privada que evalúa la seguridad de los bonos, redujo la calificación crediticia de la deuda gubernamental de Estados Unidos a un escalón por debajo de la máxima categoría de AAA. Y es por esto que yo considero, por esta razón, que actualmente Estados Unidos no puede permitirse dejar de pagar sus deudas, pues perdería total credibilidad en el mercado mundial, además de causar un efecto dominó en otras economías del mundo, porque todos tienen deudas y hay que estarlas pagando. Y así podemos seguir con varios ejemplos de cómo ambos, tanto republicanos como demócratas, han estado incrementando la deuda. De llegarse las fechas límites, se dejarían de pagar a proveedores de Medicare, paga a veteranos militares jubilados, pues, salarios y seguros para trabajadores federales, beneficios de asistencia alimentaria y otras ayudas. Es súper grave lo que está pasando porque se detiene todo el aparato gubernamental. Algunas propuestas que algunos demócratas están hablando es tratar de persuadir al presidente Joe Biden, que por cierto anda en Hiroshima con el G7, y dejaremos esto para el próximo episodio posiblemente. Quieren presionar a Joe Biden para que use la enmienda 14 de la Constitución para aumentar el techo de la deuda sin el Congreso. Veremos en un futuro cómo se desenvuelve esta noticia. Mientras tanto, los quiero dejar con un dato muy interesante. Y disculpen el ruido de los perros que está allá afuera. Aunque se resolviera por ahora el problema de la deuda, Estados Unidos siempre gasta más dinero del que recauda y esto no pinta ningún futuro prometedor. Para el año 2050, el 40% de la población tendrá más de 65 años de edad. Y la pregunta sería, ¿cómo le hará el gobierno de Estados Unidos cuando ya no hayan suficientes ingresos para sostenerse? ¿Qué futuro y qué prestaciones les tocarán a las nuevas generaciones? Yo te dejo con esta pregunta porque deberíamos de comenzar a hablar de paz en todo este entorno tan caótico que está pasando. Definitivamente uno de los retos más grandes de este siglo va a ser la cuestión demográfica. Y de eso también me encantaría hablar en otro episodio con China, India. Y tiene un poquito también que ver con migración, porque muchas personas dicen que la migración va a ser una necesidad. O sea, el hecho de que vayan personas a un país porque su población va a envejecer tanto que ¿quién lo va a sostener? O sea, ¿quién va a hacer que funcione un país? Esta cuestión parece muy obvia, pero sin embargo muchas personas todavía no lo comprenden. Así que suscríbete a mi canal si te ha gustado esta reflexión, esta información, y hablaremos cuando se junten más las noticias para hacer algún análisis al respecto. Muchas gracias por estar aquí, gracias a todos mis suscriptores y a todas las personas que regresan a ver un video más. De mi parte, un abrazo, hasta luego.